Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de El 25, serie de videopodcast que quiere llevarles a ustedes la reconstrucción de la memoria histórica de nuestra ciudad armenia, el departamento del Quindío, desde el 25 de enero de 1999. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal, de Luria Comunicaciones, en la producción, con un trabajo muy valioso, Danilo Bocanegra. Lo pueden encontrar como Bocanegra Videógrafo, y grabando aquí desde la biblioteca Jesús Duque Restrepo de la Sociedad de Mejoras Públicas de Armenia. Hoy con una invitada muy especial, una persona muy característica que recuerdo incluso desde niño. Ella es María Libertad, que nos va a estar compartiendo aquí en el 25 su historia de vida y su historia también ligada a los 25 años del terremoto. Así que acompáñennos a un nuevo episodio de El 25. María Libertad, muchas gracias por aceptar la invitación de El 25, serie de videopodcast. Ella poetisa, revolucionaria, una gran amiga, una gran maestra con quien hemos tenido la oportunidad de sentarnos a conversar y a charlar en muchas ocasiones. Y bueno, qué grato, María Libertad, volverla a tener, y más en esta mesa del 25. ¿Cómo está, María? Muy ¿Cómo bien, va y todo? ustedes, ilustres caballeros, tratando de hacer un camino en la historia, como dice el santo y seña de un hombre histórico que se llama Ernesto Che Guevara, hasta la victoria, siempre para atrás ni para coger impulso. María, antes de que empecemos este episodio del 25, un canto a la vida. Esta temática de un canto a la vida como poesía, como poema, es una inspiración de ver de que en medio de tanto acierto y desacierto, y que en medio de tantas confusiones y conflictos que nos ha dado la vida, también quedan momentos bellos, históricos, para recordarlos y llevarlos en el alma. Hoy le canto a la vida como un derecho sagrado, buscando rutas de libertad. 510 años de ser colonizados por un puñado de asesinos de la mal llamada Iberoamérica. Nuestra sangre es el océano de fuego que hunde las memorias en plena tregua. Al borde de la pesadilla, la huella ensangrentada, guardando territorios que nutren las antiguas delicias de la inocencia perdida por esta bárbara colonización, que aún no ha terminado. ¿Hasta cuándo? Pregunto yo, como poeta, que siempre he pregonado con voz firme la búsqueda de la libertad como derecho. María Libertad. María Libertad, con usted y a los apasionados de la historia y a las personas que están viendo el 25, que seguramente ya se han venido enganchando poco a poco a este trabajo tan bello que hemos venido realizando con Danilo desde la primera el primer episodio del 25, publicado precisamente el 25 de enero de este 2024, 25 años después del terremoto. Con usted siempre nos hemos encontrado en diversos espacios para ser partícipes de esa reconstrucción de la memoria histórica desde su perspectiva como una persona ya con tantos años que ha tenido el privilegio, que ha tenido la fortuna de vivir tantas cosas durante su vida, y que mucha de esa experiencia también nos la ha compartido con las generaciones mucho más jóvenes. Entonces, qué bueno para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Coméntenos quién es María Libertad. Mi nombre real con que me bautizaron es María Janet Acosta Patiño, porque pues, son los apellidos que uno recibe cuando lo bautizan. Son los apellidos de los padres que me adoptaron como hija. El origen de mi historia biológica aparece
en Calarcá. Yo soy hija de esa tierra bendita que se llama Calarcá. Tierra de ancestro guerrero. Nací en un lugar que se llama Quebrada Negra, el 6 de octubre de 1945. Con un dolor muy grande porque no tuve la posibilidad de conocer el rostro biológico de mis padres biológicos, ya que fue una zona netamente afectada por la violencia recrudecida de nuestro territorio caldense cuando era Caldas. Esta cordillera fue muy azotada por la violencia por el hecho de ser liberales. Entonces, yo era la primogénita de esa pareja, de ese matrimonio. Mi padre se llamaba Carlos Vélez Marulanda y mi madre se llamaba Edelmira Quintero Agudelo de Marulanda. ¿Qué pasó? Que llegó la violencia recrudecida, mi familia era de ancestro campesino y mi madre ese día, yo estaba naciendo y ella estaba muriendo bajo los dolores de parto porque se tuvo que arrastrar por un cafetal para salvar la vida de ella y mi vida, que ya estaba en el vientre materno. Mi padre como campesino, pero la primera hija de esa pareja, él no tenía conocimiento de criar muchachitos. Me envolvió en su ruana y me trajo a este departamento, lo que hoy llamamos Quindío, a este pueblo. Estaba recién llegado de Medellín, un año de haber llegado de Medellín, una pareja joven que se casaron en esta antigua catedral de hoy, de la Plaza de Bolívar. Ahí se casaron ellos, pero todavía seguía siendo Armenia Caldas. No habían programado tener hijos. Entonces yo llego a sus vidas y ellos me adoptan como hija legítima de ellos porque llevo sus apellidos. Esta pareja venida de Medellín pertenecía a lo que llamábamos antiguamente clase media alta, pequeña burguesía. Mi padre fue gerente de la empresa Flota El Faro de taxis de acá de la Plaza de Bolívar. Tenía unas condiciones económicas favorables. Yo me eduqué en un colegio privado. El kinder lo hice en el colegio Nuestra Señora del Rosario, del barrio Alcázar, allá por Fundadores. Y parte del resto de la primaria y una parte del bachillerato lo hice con las hermanas capuchinas. Pero como tuve un problema de tipo familiar con mi madre adoptiva, yo me marché de la casa, faltándome un mes para cumplir 14 años. Terminé mi bachillerato en Bogotá con una comunidad religiosa de monjas, mitad colombianas y mitad francesas. El colegio aún existe en Caracas con Primera, se llama el Colegio San Fasol, detrás de la estación de La Sabana. Por nada de la vida se me había atravesado la idea de ser monja. Más adelante yo me educo, me formo para llegar a ser religiosa. Estuve en una comunidad religiosa de las misioneras de la Madre Laura. Estuve más o menos unos 3 años. De ahí tuve también otro problema dado a mi ideología política, porque nunca me incliné por la línea de derecha, sino de izquierda. Entonces tuve problemas en mi hogar y tuve problemas en la vida religiosa. Entonces salí de ahí, de esa comunidad de las misioneras de la Madre Laura, para una comunidad de dedito parado que se llaman las hermanas belemitas. Y tuve un encuentro bastante desagradable con la superiora general de la comunidad y me marché del convento para del convento llegar al campamento, es decir, al proceso político y revolucionario. Proceso político, proceso revolucionario. María Libertad, nace usted en 1945. Ajá. Vivíamos un contexto mundial, se daba el cierre de la Segunda Guerra Mundial.
un tema convulso que había dejado más de 50 millones de muertos en todo lo que fue el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Su juventud en un contexto también de Guerra Fría, ¿no? Sí, De claro. esa lucha de los bloques capitalistas comandado por Estados Unidos, el Ajá. bloque comunista comandado por la antigua Unión Soviética. Oh, sí. Entonces, ¿cómo llega usted, cómo surge el sentir también revolucionario ligado a lo político, ligado al contexto que vivía usted también en aquella época? Cultural. ¿Por qué decide usted entrar a la vida política y revolucionaria? Porque da la casualidad que descubro que el Evangelio no lo ha entendido la humanidad en ninguna parte del mundo. Es revolucionario. Jesucristo, si hablamos dentro del contexto antropológico de la geología de Jesucristo, él tenía un cruce de sangres entre judío y palestino. Y él sí se hizo hombre entre los hombres y nació en una pobreza humilde, pero él no venía de un estrato social bajo, sino que él venía de la estirpe de David, de la aristocracia de David, como lo mismo su señora madre María y su papá José. Bueno, entonces yo entendí que el Evangelio era una realidad social, humana, política con el hombre, con su realidad humana como ser humano en esta historia, y que todos estos altibajos y todos estos conflictos sociales y políticos creados por un imperialismo que surge de apoderarse del mundo, me hacen pensar de que la fe tiene un sentido más humano cuando yo me proyecto en una comunidad. A pesar que fui educada dentro de un contexto muy religioso, a mi casa llega un señor que era colombiano, pero lo habían mandado, pertenecía al Partido Comunista y lo habían mandado a la Unión Soviética a estudiar y a Cuba. Después se cansa de todo este proceso y se va a París, y en París aprende alta costura y se convierte en un sastre de alta costura, y es el sastre de todo el cuerpo diplomático de los consulados y embajadas de París. Cuando él hace su historia como profesional en corte y confesión, se regresa a Colombia, se cansa de Europa y se regresa a Colombia. Y un día cualquiera, en un café que se llamaba El Destapado, se encuentra con el que ya es mi padre. Y entablan una amistad de amigos, se toman un café juntos, entonces él empieza a comentarle quién es, qué hace, pero dice, estoy recién llegado de Europa, de París, estoy buscando un lugar donde poder abrir mi sastrería. Entonces, como nuestra casa era una casa grande, colonial, habían varios cuartos, entonces mi padre le dice, váyase a mi casa, le arrendamos 2 habitaciones y una hace parte de su dormitorio privado y otra es la sastrería. Pero cuando él llega a nuestra casa, tiene más libros que ropa. Entonces, a mí me causa curiosidad, yo apenas estaba haciendo un cuarto de primaria, pero me causa curiosidad la cantidad de libros que tenía. Entonces me llama la atención y empezamos a hablar, y él me dice, lo único que yo tengo en este momento es literatura soviética. Entonces yo le digo, pues présteme los libros. Entonces me alquila 2 o 3 libros por un billetico pequeño, que era un billetico de 50 centavos, café, y tengo derecho a acceder a 3, 4 libros, pero como mi hogar mi padre era conservador, mi madre era liberal, pero mi padre era de un pensamiento más abierto, no hubo problemas, pero yo de todos modos me metía bajo el subterráneo de la casa para leerme la literatura. Entonces tuve en mis manos Pekín Informa, el periódico Granma y toda la historia de la Unión Soviética. Y dentro de eso está el libro rojo, las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong. Entonces empiezo a inclinarme
por un ideal más comprometido con una sociedad. Y entonces desde muy niña llego a las parroquias y hago trabajo social a través de Cáritas Diocesana. Cáritas Diocesanas era un programa que venía desde Estados Unidos de Alianza para el Progreso con John F. Kennedy. Él mandaba comida para estos países para la alimentación de los niños más pobres. Entonces yo me hago muy amiga de las parroquias y la que voy es Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, la iglesia de piedra. Piedra. Allá hay un sacerdote muy querido que se hace muy amigo de mi padre y entonces es prácticamente como el huésped de la casa de todos los días para almorzar hasta que se hacen grandes amigos. Y para levantar la iglesia, entonces mi padre le presta un camión para que traiga el material de río para la construcción de la iglesia. Entonces hay una relación muy estrecha, lo mismo que pasaba con la señora madre de Carlos Pizarro León Gómez, que también trabajó para los programas de la iglesia como dama de acción católica, y en medio de que tenía un esposo que era vicealmirante de Marina, tenían también como unos principios muy humanos y muy cristianos. Entonces, ahí que la revolución no se hace solamente con los fusiles, aunque los fusiles en un momento dado son la opción como un contexto de supervivencia. María Libertad, nos comentaba usted ahora, y para irlo enganchando también con las historias de Armenia, del Quindío, el Destapado. El Destapado como un lugar característico, representativo de todas esas dinámicas comerciales, de encuentro que tenía nuestra ciudad hace algunas décadas. Qué bueno entonces, María, que nos comparte un poco cómo era Armenia cuando hacíamos parte del viejo Caldas. ¿Qué recuerda usted de su infancia? ¿Cómo era la ciudad de Armenia y el departamento del Quindío? Sí, Armenia Caldas tenía una ingeniería de bareque, esterilla, guauda, y el bareque era nada más ni nada menos que el cagajón, o sea, el popó del caballo servía para organizarlo, lo que llamaban los albañiles. Sí. Que en esa época ellos no se sabía cómo era la estructuración, ellos lo arreglaban con arena hasta convertirlo en un material casi como el cemento para poder, después de esterillar la pared, agregarle el cagajón, el pañete que ellos llamaban, para poder después de que ya se secaba, entonces empezar a blanquear con cal blanca las paredes, y las puertas y las ventanas eran coloniales de colores muy simpáticos, muy lindos, y el piso era de tabla. Entonces daba como un enfoque de verdad patriarcal, históricamente haciendo la relación entre la naturaleza y el hombre. Entonces nosotros éramos en nuestras casas unos niños contemplados de la naturaleza, porque nuestras casas eran grandes, confortables, donde los huéspedes eran los pájaros, las palomas, y mi madre decía a mi padre, hagámosle las palomeras a las palomas, y llegó a ver en el patio de la casa, en el solar de la casa, casi 20 palomeras para albergar, porque ellas eran libres por la mañana. ¿Y esta casa dónde quedaba? Esta casa quedaba a una cuadra de la Sagrada Familia, entre la 12 y la 16. Eso no era un sector comercial, era un sector residencial. Lo que pasa hoy de la Avenida Bolívar, lo que es ahora la Gran Colombia, toda la 14, la Avenida Bolívar no era, eso se llamaba Regiví, ese no era centro comercial, sino residencial. Y donde están ahora los mariachis, esa era una calle muy limpia, muy bonita, muy pulcra, porque todo era residencial, no comercial. Bueno, en cuanto al café destapado, claro, ahí se reunían todo lo que eran los comisionistas, los abogados, los médicos,
Y los obreros también a tomar su café y a veces se tomaban sus cervezas también. ¿Dónde quedaba el destapado? El destapado quedaba, no me acuerdo bien la calle, pero sí, yo creo que antes de llegar a lo que antiguamente era la Caja Agraria. Y ese sector de ese edificio, de la Caja Agraria, ese sector también tiene historia, porque ahí funcionaba la cárcel de San Bernardo. Al frente del pescador, del bar El Pescador. Del bar El Sí. Pescador. Que es, pues, dato aparte, lo que se tiene en la referencia, el bar más antiguo de Armenia. Sí. Más o menos de 1926, 27, si no estoy yo mal. no había nacido para ese momento, pero de todos modos sí, la referencia que yo alcancé a conocer es la de que ahí funcionaba la cárcel de San Bernardo, que también era una edificación de Bareque, ingeniería de Bareque, que es la que llamamos la ingeniería cavernácula. No me acuerdo exactamente la fecha, pero a nosotros nos coge el 9 de abril por esos espacios, porque ahí al frente de esa cárcel habían dos restaurantes. Uno era Las Maracas y El Motorista, también eran de Bareque. En Las Maracas, el dueño de esos dos restaurantes era don Roberto Cañaveral. Don Roberto Cañaveral le dijo un día a mi padre para una Navidad: hombre Alfredo, porque así era el nombre de mi padre, hombre Alfredo, quédate y me administras este restaurante, me voy para Medellín, para mi tierra, a visitar mi familia, porque también era de Medellín, y tú te quedas administrándolo y después hablamos, negociamos. Dijo, bueno, entonces para el 9 de abril, a pesar de que yo pues apenas tenía 3 años, pero sí me acuerdo que la familia se había reunido un 31 de diciembre y todo el mundo pues habían organizado en el hotel, en el restaurante habían organizado la cena de fin de año. Entonces en ese momento mi madre me dijo, mija, nos vamos a misa, a la catedral, a misa de medianoche para recibir el año nuevo. Cuando regresamos las mesas estaban organizadas para la cena y cuando empezamos a hacer el brindis, pues los mayores, porque yo era en ese momento una niñita, escuchamos unos gritos y resulta que al frente quedaba la cárcel. Entonces uno de niño es muy curioso y yo me descabullo por en medio de toda la gente y me voy al frente. Entonces los candados que tenía la puerta de la cárcel eran los candados gruesos, grandes. Entonces se divisaba perfectamente bien lo que pasaba adentro. Entonces yo me asomé y yo alcancé a ver a un guardia, le estaba arrancando los testículos a un preso político liberal, pero yo en esa época pues no entendía nada qué era lo que estaba pasando, simplemente vi eso. Entonces de ahí la gente se asusta, pero como era un problema tan delicado políticamente, todo el mundo se queda callado. Tapen, como ha sido tradicional en este país. Sí, es la historia de ese sitio. El destapado, como le digo, era donde se reunían los comisionistas, entre ellos el Mocho Jaramillo, que siempre andaba en un caballo y que el caballo lo tenía pintado de la publicidad. La publicidad como comisionista. También era muy amigo de mi papá. Aquí también había uno que llamaban el Toto Rivera, pero no Toto el de hoy, sino Toto Rivera. Valga la aclaración. Valga ¿cierto? la aclaración, sí, claro. ¿Qué personaje recuerda usted de esa época? Que tristemente muchos han quedado en el olvido, entonces qué bueno poderlos recordar. Pues recuerdo al que nosotros llamábamos Pinga Pérez. Pinga Pérez. Pinga Pérez era un señor que tenía un brazo mocho porque había tenido un accidente, pues él contaba que era un accidente. Otros decían que no, que en una pelea entre liberales y conservadores él había perdido el brazo, porque él era muy borrachito. Pero él vivía, era muy honrado, él vivía de hacer el aseo en las casas antiguas, porque eran casas muy grandes. Entonces la señora lo contrataba para que lavara los pisos. Entonces él era muy, muy juicioso y muy honrado, entonces todo el mundo lo quería. Entonces llegaba los sábados y domingos a los bares, porque lo que hoy es el CAN era la galería, pero alrededor de la galería habían cantinas y habían bares. Al lado de esas cantinas y esos bares y los graneros donde mercaban nuestros padres, había un ambiente muy acogedor.
Entonces, al frente estaba la iglesia de San Francisco, que siempre ha estado ahí. Entonces, los sábados y domingos le decían a Pinga Pérez, las muchachas que atendían los bares en esa época le llamaban las coperas, ¿sí? Y los carniceros le decían a Pinga Pérez, usted tiene asegurado la rasca sábado y domingo, pero usted sabe cuál es el tango que tiene que empezar a cantar. Entonces, cuando ya llevaba unos 4 o 5 tragos encima, ya estaba medio prendido, empezaba con su voz ronca, arriba el Partido Liberal, abajo los godos. Y con eso se ganaba él la rasca fija de sábado y domingo. También se hizo muy amigo de mi papá. Había otra señora que le llamaban, pues tenía un sobrenombre que se llamaba Carmen Correa. Carmen Correa era una muchacha que había venido de Manizales con su novio, pero resulta que había sido madre soltera y en esa época los hogares eran muy tradicionalistas, entonces una mujer que no estuviera casada por la iglesia, pues no estaba muy bien que la familia la aceptara en el hogar. Ella se vino con su novio a este departamento y resulta que él, por cosas de la vida, la deja, la abandona. Entonces ella entra en un estado mental de vulnerabilidad y pierde su conocimiento y se vuelve lo que típicamente llamamos una loquita de la calle. Entonces ella le tenían un sobrenombre, por cierto, muy pesado, muy duro. Mi mamá no le gustaba que yo la llamara así, sino por su nombre, porque ella era un personaje muy típico. Llenaba un costal de caucheras. Las caucheras en esa época valían 5 centavos, 1 centavo. Entonces, por 10 o 20 centavos conseguía 8, 9 o 10 caucheras. Entonces, ella donde ponía el ojo ponía la piedra. Era una persona, bueno, pero si uno la trataba con mucho respeto, ella era muy calmada. Pero los muchachos de esa época, que hoy le llaman vulgarmente gamines, en esa época le llamaban chinches. Entonces esos muchachitos no hacían sino gritar, María Buche, María Buche. Entonces a ella le daba mucha rabia y los agarraba a cauchera. Y el que alcanzara pues lo escalabraba. Entonces a mi casa llegaba a las 4 de la tarde porque mi madre hacía desde por la mañana en el pilón la mazamorra tradicional antioqueña. Entonces no podía faltar la mazamorra a las 4 de la tarde, que era a las 11 o el algo que llamamos. Entonces una taza grande de esmalte de mazamorra con leche y panela. Entonces mi mamá le decía, no le vas a decir María Buche que nos agarra la casa a piedra, llámala por su nombre. Entonces le llamaba, mamá, ahí viene María del Carmen. Entonces María del Carmen se sentaba en la casa, en el corredor de la casa, a tomarse su taza de mazamorra con leche. Oiga, tremendas historias, María Libertad. Cuando uno hace la retrospectiva histórica, uno se da cuenta de una serie de personajes que existían en la ciudad armenia, muchos de ellos que han quedado en algunas fotos viejas, Doctor Cuajada, la ñata Tulia, ahora que usted habla de Mocho Jaramillo, tantos personajes muy pintorescos, ¿cierto? Y que están aún en la historia de Armenia y el Quindío. Hablando de la ñata Tulia, ¿cómo le parece que un día yo salgo a la calle y mi papá estaba sentado en el viejo Café El Lobo con el Mocho Jaramillo y otros amigos más? Elio Martínez Márquez, el que era abogado del Partido Conservador, pero a pesar de que Elio Martínez Márquez era conservador, era un hombre muy, muy profesional, muy caballero, muy señor, y era muy amigo de mi papá también. Entonces estaban tomando tinto ahí, cuando hay una viejita canosita ella, pero maquillada, pero simpáticamente vestida, no indecorosamente vestida, porque las mujeres de ese momento, las que llamamos hoy trabajadoras sexuales, ellas en ese momento vestían con una elegancia única que usted no distinguía si era una trabajadora sexual, era una mujer de pueblo o era una dama de lo que nosotros llamamos, entre comillas, de la alta sociedad. Entonces, ñata Tulia entró y era una viejita pequeñita, canosa, pero elegantemente vestida.
Entonces, como los señores sí la conocían, y usted sabe por qué la conocían, entonces, bien pueda, siéntese. Entonces la invitamos a tomar tinto. Y la invitamos es porque yo buscaba en ese momento a mi papá. Y entonces fui y me lo encontré allá. Mija, ¿usted qué hace a esta hora por acá? No, papá, es que yo quería hablar con usted. Tengo un problema con mi mamá en la casa, entonces quería hablar con usted. Entonces ahí fue cuando mi papá me dijo, ella es la ñata Tuli. Me dijo, ella es una de las primeras damas de compañía que llegaron a este departamento. Ella era de origen nariñense, pastuso. Entonces ahí fue donde tuve la posibilidad de conocer yo la ñata Tulia y la historia, pero ya la historia yo Sí. ya era una persona más adulta, era más o menos por ahí para los años 60. Otro de los personajes también que quedan en el recuerdo, Repollito. Ah, la Repollito. Repollito vino a un circo. No sé, me parece que era el Dunbar Circo. Entonces a ella la dejaron acá. Ella venía en un circo, la dejaron acá y Ancísar López, que era uno de los liberales viejos tradicionales, le mandó a hacer una casita adaptada a la estatura de ella. Y ahí estuvo mucho tiempo hasta que se envejeció y ya le buscaron un asilo de ancianos. María Libertad, y cuando, bueno, entre tantas conversas que hemos tenido con usted, siempre nos gusta hablar de cómo ha cambiado la ciudad durante las últimas décadas. Entonces nos podemos hablar de la arquitectura, de las vías, de las quebradas que tiene Armenia. Y con usted últimamente hemos venido hablando mucho del tema de, bueno, esos humedales que ha perdido la ciudad de Armenia, de esas quebradas, que muchas de ellas sabemos que pasan por debajo de la ciudad, pero que ahora están tapadas, están canalizadas. Y usted específicamente nos cuenta una que nos va a relacionar con la quebrada Armenia, un humedal que según usted nos ha comentado, hace décadas quedaban en lo que ahora El es barrio Galán. el barrio Galán, Sena Galán. Sí, Coméntenos, ¿qué recuerda usted de ese lugar y de ese humedal que existía ahí? que para hablar entre esta 13 y la 14 y todo el contexto desde sur a norte, Armenia tenía una ingeniería, digámoslo, pueblerina, romántica, soñadora, ¿ya? Y por ende, a pesar de que por debajo de la tierra tenemos alrededor nuestro una zona netamente volcánica, ¿sí? De todos modos tenemos también eh, ese arraigo ancestral de la tierra geológicamente que nos hizo vivir momentos alegres, soñadores, porque en nuestros colegios públicos y privados, en los desfiles del 20 de julio, del 7 de agosto, de las procesiones religiosas con memoria de la Semana Santa, salíamos los colegios privados y públicos a las marchas. Cuando yo vi hoy los desfiles de la banda de guerra de la policía, no era la banda de guerra de la policía, era nada más nada menos que la banda de guerra de nuestros colegios, públicos y privados. Desfilaba el San Solano, desfilaba el San Luis San Luis Rey. Rey, Ujú. el Colegio de las Capuchinas, el de las Adoratrices, el de las Colegio de Nuestra Señora del Rosario, que era en el barrio Alcázar. Entonces teníamos con una visión muy romántica, muy soñadora. En cuanto a nuestra ingeniería, no era una ingeniería de derroche, no era una ingeniería, eh, eh, ¿cómo se llama? Una ingeniería de consumo, utilitarista, del momento, para solucionar problemas de momento. Una ingeniería que tenía arraigo cultural, ancestral, geológico, que se comunicaba con la tierra. Entonces, dentro de todo ese contexto, el barrio Galán tenía unos potreros, unas mangas. Ahí a veces habían familias pobres y en esa época hablar de una familia pobre significaba que tenían 2 o 3 vacas de leche como contrata del pueblo, de la cuadra, de Esto las más o casas. menos, ahí hablando del sector de Galán, más o menos qué años. Años 60 aproximadamente. Mucho antes de los 60, porque el 9 de abril
entre la 12 y la 16, donde quedaba la Rama, que era una cafetería también. La Rana, sí. La Rana. Ujú. Al frente había unos locales, uno era de Guillermina, una colombiana, que su esposo también había estudiado alta costura en París, y vinieron y montaron su taller de sastrería en esa calle. Pero al lado quedaba también el almacén de abrigos de una turca, de una señora turca, que más adelante, ya yo crecida, yéndome de la casa, me la encuentro en Bogotá, en la primera condécima, detrás de la iglesia del Voto Nacional del Parque de los Mártires en Bogotá. Ese es el sector de los turcos. Entonces, allá ella, después de estar aquí en Armenia, entonces, ¿qué es lo que el recuerdo me trae de ella? Que cuando el 9 de abril todo Colombia se dedicó a saquear, entonces esa señora a las 6 de la tarde, el 9 de abril, llegó con unos costales grandes, con unos empaques grandes, y hundía en la laguna todos esos paquetes. Y resulta que era todo lo que ella había saqueado en el 9 de abril. Y después de que pasa el 9 de abril, a los 8 días después, ella vuelve y a las 6 de la tarde vuelve y empieza a sacar. Y como yo era una niña que me sentaba en el corredor de la casa, a veces a jugar muñecas, otras veces a leer, entonces yo me di cuenta que ese sector del Galán, ahí eran los potreros, las mangas, pero al lado había una laguna. María, toda esa historia que usted nos comenta nos engancha pues con una fecha que usted ya nos ha venido acá recalcando y que hace parte de las fechas históricas de nuestro país. El 9 de abril de 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo, que no solo ocurre, digamos, en consecuencia del asesinato de Gaitán, la destrucción de gran parte del centro de la ciudad de Bogotá, sino también de muchas de las ciudades de nuestro país. Y pasó acá en Armenia también. Sí, claro. Tengo para comentarle lo siguiente. Toda esa cordillera, Bijao, Génova, todos los municipios aledaños a este departamento nuestro, fueron víctimas de toda esa violencia recrudecida, porque el que toma el poder en ese momento es un partido conservador a la cabeza de Laureano Gómez. Laureano Gómez hoy en el estudio político es como decir un masón, lo que llamamos los Illuminati, un masón, pero un masón muy fanático, muy sectario, muy dogmático. Un señor oscuro del terror. Es un señor oscuro del terror. Entonces se habla de una recrudecida violencia contra los campesinos. Toda esa cordillera de todos estos municipios aledaños a este departamento, a las 4:30, 5 de la tarde, llegaban las volquetas de todos esos municipios a lo que es ahora el Palacio de Justicia, era el cuartel de la policía, y al lado quedaba el Hospital San Juan de Dios. La morgue en ese momento no se llamaba morgue, sino el anfiteatro. Entonces a las 4:30, 5 o 6 de la tarde iban llegando volquetadas del municipio de campesinos, no solamente abaleados, sino macheteados. Y con un visto de que les cortaban a los campesinos la mitad de la lengua y se la colgaban, abriéndole un hueco aquí en la garganta. Eso se llamó el dichoso corte de franela. ¿Por qué conozco yo eso? Porque las hermanas vicentinas, porque en esa época los hospitales estaban administrados por un personal religioso. Entonces, en ese hospital estaban las religiosas hermanas vicentinas, y ellas estaban en todas las salas, en todos los acontecimientos, y les tocaba recibir toda esa cantidad de cadáveres. Las hermanas vicentinas se habían convertido también en las amigas de la casa, y como mi madre era modista, ella le cosía los uniformes a las enfermeras y a los médicos para el hospital. Entonces nos hicimos muy amigos de ellas, y cuando mi mamá me regañaba cualquier cosa, yo me venía a esconder acá al hospital, y las hermanas me tenían como si fuera una hija más de ellas. Entonces me atendían con mucho cariño y almorzaba, otras veces me tomaba el algo, después me llevaban a la casa.
Entonces conocía todo, hasta que un día en el anfiteatro, como habían todos los muertos estaban amontonados porque eran muchos y eran todos campesinos. ¿Por qué eran campesinos? Porque ellos llegaban descalzos con su pantalón Blakes, de ese color que está sobre la mesa, de esa gabardina, y llegaban todos llenos de mancha de plátano, descoloridos, con las manitos todas ensangrentadas, macheteados, avaliados. Entonces, un día me encerraron en el anfiteatro y yo no me había dado cuenta. Cuando fui a abrir la puerta, yo estaba rodeada de muertos. Entonces me dejaron como media hora. A la media hora aparece una religiosa con una enfermera muerta de la risa. Entonces cuando yo les digo, no, es que yo no le tengo miedo a los muertos, le tengo miedo a los vivos y no a los muertos. Esa es una de las anécdotas del 9 de abril, de esta violencia recrudecida de Colombia. Tremendo. Y que, bueno, sigue siendo parte de nuestra historia como país. María Libertad, nos devolvemos 25 años en el tiempo. En el Nos tiempo. vamos al 25 de enero de En 1999. 99. ¿Dónde se encontraba usted y qué estaba haciendo? Yo estaba viviendo con mis hijas, mis 3 hijas y algunos de los nietos detrás de Telecom, entre 18 y 19, en un edificio que lo tuvieron que demoler. Estaba viviendo con mis hijas y algunos de mis nietos y el esposo de mi hija mayor, María Judila, que vive en Bogotá. Ese día, pues, mi hija estaba trabajando como estilista en Bolo Club y se fue a trabajar por la mañana. Entonces yo empecé con un desasosiego, no sé por qué, una inestabilidad, se me habían acabado los puchos, los cigarrillos. Entonces todavía pues estaba la galería. Entonces toda la mañana me pasé en ese teje-maneje, no me había cambiado la ropa, estaba en camisa de dormir, pero era pensando, y no sé por qué se me llegó ese estado de ansiedad. Entre me baño, me visto, me voy a hacer el duplicado de la llave para tener mi llave, o después de mediodía salgo. Entre otras y las cosas al fin me quedo, no me cambio de ropa. Llega mi hija como a las 11 de la mañana, dice, mamá, no se preocupe el almuerzo, yo vengo a hacer el almuerzo porque los turnos que tengo en Bolo Club es para las 2:30, 3 de la tarde. Yo vengo a hacer el almuerzo. Entre esas y las otras yo me fui, no me quise cambiar de ropa, me quedé en camisa de dormir. Entonces me fui para la sala y en ese momento estaban presentando el programa. Se hizo el almuerzo común y corriente. Mi hija hizo el almuerzo, repartió el almuerzo, almorzamos. Dijo, mamá, ya después de almuerzo, no se preocupe que yo arreglo la cocina, usted más bien métase al baño a bañarse. Dije, sí, me voy a bañar porque quiero salir un momentico a la calle a sacar un duplicado de la llave del apartamento. Por si usted no llega, pues yo tengo llave para entrar o salir a cualquier hora. Me dijo, bueno. Entre estas y las otras, ella se pone a arreglar la cocina, yo me voy para la sala. En la sala estábamos viendo el programa de Padres e Hijos, que era un programa que se daba más o menos como a la 1 de la tarde. Que creo que para esa época lo daban en Canal 1. Canal 1. Entonces, ¿cómo le parece que, entre otras y las cosas, los nietos se acostumbraban a pegarme un empujón para pedirme tetero? Y resulta que yo estaba sentada ahí en la sala, estábamos viendo el programa, relajados, cuando de pronto mi hija me grita de la cama, mamá, ¿me puede hacer el favor de ponerme a hervir una agüita para hacer el café? Porque ya en esto me llega la hora de irme para el Bolo Club, quiero tomarme un tinto con César, o sea, el esposo. Le dije, bueno, y yo me paro, salgo de la sala y me paro al frente de la cocina y estaba prendiendo la estufa, y en el momento que yo pongo la ollita para hervir el agua, yo siento que alguien me empuja, pero yo pienso que es uno de los nietos, entonces me asomo, pero yo me doy cuenta que en medio de ese empujón,
hay una especie de sonido. Pucha, yo aterrizo y digo, como un rugido. Un rugido, dijo, carajo, está temblando la tierra, pero esto es más que un ¿Y en temblor. qué piso se encontraba usted? En un segundo piso. Sí. Más que un simple temblor, esto tiene algo más grave, debe ser un terremoto. Pero yo no quise asustar a mi hija y no dije nada. Pero en el momento me grita mi hija de la cama y dice, mamá, ¿no se está dando cuenta que está temblando? Le dije, sí, hace rato me di cuenta que está temblando. En ese momento todo el mundo se pone pilas, se tira de la cama, ella, el esposo y los otros niños, los de Victoria, y la nieta mayor de ella, que era Andrea. Mi hija, en la mayor, en la que vive en Bogotá, es muy temperamental, entonces ella llegó a la puerta a tratar de abrir la puerta y la puerta estaba ajustada. Entonces ella se asustó y yo, en medio del susto, en vez de ponerme a llorar y a gritar, y no, tranquilas, tranquilas, no pasa nada, pongámonos en las manos de Dios y no pasa nada, tranquilas, tranquilas, pero el cimbronazo. Entonces mi hija agarra la puerta a patadas hasta que logra abrirla, pero cuando nosotros nos asomamos a las escaleras, las primeras escaleras estaban buenas, pero ya la quinta escalera del edificio tenía solamente un ladrillo del tamaño de mi mano y estaba todo gorobeto. Por ahí teníamos que bajar. El esposo de mi hija mayor, Judith, la otra hija, las otras dos hijas, Victoria, María del Mar y los nietos. Y tenía que bajar yo por ese ladrillo gorobeto. No se sabe cómo bajamos porque de todos modos ya las últimas escaleras ya se habían caído. Salgo afuera a la 18:19, pero salgo a la 18 y alcanzo a ver que al lado quedaba una cafetería que se llamaba Antojitos, quedaba la oficina de Expreso Palmira y había un hotel, unas residencias. De la residencia, de un cuarto piso, alcanzó a ver un señor que se lanza de la ventana con su hijita. Cuando la niña cae al piso, destrozada, me baña toda la camisa en sangre y cayó a mis pies. El tráfico sigue derecho y no se le da nada, y yo, en mitad de la calle, toda bañada de sangre, con esa criaturita en los pies, hago parar a la brava, un taxista que no quería parar. A fin me para y le digo, tendrá que pasar por encima de mi cadáver, pero usted tiene que recoger ese cadáver. Esa niña está moribunda. Es que le dije, sí, le baña el taxi en sangre, pero salva una vida o se muere, pero por lo menos cumple la misión de llevarla al hospital. Y de aquí no me muevo, usted verá si me pasa el carro por encima. En ese momento pasa uno de las camionetas de uno de los compañeros del M19 que vivía en La Clarita, allá por La Patria. Y dice, compañera, la necesitamos, estamos rescatando gente. Yo me voy a subir a la camioneta y en ese momento mi hija me agarra por detrás y me dice, no señora, usted ya ha vivió el de Nicaragua, vivió el de Perú, está viviendo se queda con nosotros aquí. Y no me dejó subir. Pero yo a los 2 días me vuelo y me voy a caminar la ciudad y subo por donde está ahora el Colegio de los Hermanos Maristas. El San José. Por el San José, por el bosque, y lo único que yo veo, el cuerpo de bomberos destruido. ¿Qué pensaba usted, María Libertad, de un momento a otro cómo cambia todo, ¿no? Cómo se destruye todo. Sí, yo analizo un factor. Cometieron un gran error dentro de la construcción de ingeniería de haber metido ese túnel, porque está como tratando de tocar las paticas, las venas de uno de los volcanes más grandes y más braveros. Que en estos días ha estado carburando y que hacemos la invitación desde el 25, ya yo creo que ya es pertinente empezar a hablar del tema del volcán Machín. Pero también hay una de las cosas. La idea también es, perdón María Libertad, tener aquí en el 25 también un próximo episodio, hablar ya en términos más específicos de
del tema del volcán, que hace parte también de esa realidad sísmica a la que estamos acá en el Pero Quindío. también si nosotros nos ponemos a darle como mucho imagen al volcán, sabe que la palabra tiene fuerza y la sujeción obra. Entonces, debemos de ser conscientes de lo que está pasando y lo que ha pasado históricamente dentro del contexto geológico de esta tierra, pero con mucha prudencia porque la palabra tiene fuerza. Con mucha responsabilidad. Sí, tanto la guerra de la naturaleza como la guerra física de los fusiles, para mí me trae mucho dolor, porque es la destrucción de la vida. No es la construcción de la vida, sino la destrucción de la vida. Entonces, me gusta más hablar de la vida que de la muerte. María Libertad, háblenos un poco sobre el barrio Simón Bolívar, uno de los barrios que se construyeron posterior al terremoto y del cual usted también hizo parte. Sí, dentro de los barrios de Simón Bolívar, la gente aquí también ignora muchas cosas. La Constitución del 91 la hicimos un grupo de guerrilleros del M-19, constituyentes, entre ellos María Mercedes Carranza, la poeta, y otros constituyentes formados académicamente. Y a nivel de Armenia, yo con otro grupo contribuimos al borrador de la Constitución del 91. A raíz de la Constitución del 91 fue un grupo de ideólogos, exguerrilleros del M-19, que también nos dimos en la tarea de crear desde Bogotá lo que llama FENAVIT, Federación de Vivienda Popular de Interés Social. Dentro de ese contexto, la mayoría de los mejores ingenieros del M-19 fueron los que dieron el marco de la fundación del barrio Simón Bolívar. El barrio Simón Bolívar tiene una historia muy linda y tuvo un proyecto de vida bastante interesante, pero desafortunadamente, siendo muy realista, la sociedad colombiana, quindiana, le interesaron fue los ladrillos y las tejas, no el proyecto de vida. Por eso nos parrandearon los barrios nuevos de la reconstrucción. Está Simón Bolívar, está Génesis, está Las Colinas y está Cañas Gordas. Y otros barrios más, pero los más allegados y los que más conocimos de frente fueron estos que acabo de nombrar. Las Colinas, por ejemplo, tienen unas canchas deportivas como para un estrato 10. Son muy bonitas, por cierto. Las de Simón Bolívar también teníamos canchas de básquetbol, baloncesto y fútbol. ¿Qué pasó? Como digo, cayó la semilla en un terreno estéril. Y llamo estéril cuando yo no me empodero de una memoria histórica. Nosotros fundamos ese barrio con una función social para que las personas de estrato 1, 2, 3 y por qué no decirlo 4 llegaran allá y vivieran con sus familias. Ese proyecto fue diseñado por una ONG española que se llamaba AESCO, o se llama AESCO. AESCO fue una ONG que ayudaba económicamente a los muchachos, las mujeres y los hombres del M-19, económicamente, ya sea para financiar proyectos de vivienda o ya sea para financiar estudio. Esa ONG mandó a Colombia, a través de la alcaldía de Valladolid, España, interventores de España, con la interventoría del SENA de Colombia. Yo tengo diploma en autoconstrucción. El proyecto de vivienda de Simón Bolívar era de 1.500 familias, 40 mujeres cabeza de hogar, 3 cupos para 3 mujeres desmovilizadas del proceso de paz del M-19. Entonces, 3 mujeres estaba yo. Entonces me llamaron. Yo estaba en Medellín, visitando la familia de mi padre adoptivo. Cuando una mañana, un sábado, me llama por teléfono la
La prima contesta, dice, prima, te están llamando de Armenia. ¿Quién me está llamando? Un señor Jorge Cújar, que es presidente de una organización de vivienda popular que se llama Simón Bolívar. Entonces yo pasé al teléfono y dije, ¿usted, compañera, es desmovilizada del M-19? Sí. ¿Su nombre es este? ¿Su cédula es esta? Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos un proyecto de vivienda para 1.500 familias y entre esas 1.500 familias hay 3 cupos para 3 mujeres del proceso de paz del M. ¿Lo toma o lo deja? Le dije, no, lo tomo. Bueno, yo me vine. Esa misma noche me vine. Llegué acá. Nunca me había imaginado que yo estaba bajo un estado de salud delicada, tenía un cáncer y yo nunca me había soñado de que tenía en ese momento que pasar por un tratamiento médico. Bueno, aún con todo ese diagnóstico de salud, yo me voy a las jornadas de trabajo que entrábamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 6 de la tarde. Porque como era un proyecto de autoconstrucción, entonces las mujeres nos poníamos las botas y el casco y a trabajar como obreras, punto. Lo de ahora es el barrio Simón Bolívar, era una de las fincas del maestro Arenas, Niño Díaz. Niño Arenas. Niño Arenas. Que se le cayó casi todo en el terremoto, ¿no? Sí. Una de esas fincas era de él, se llamaba La Bretaña. No la quería vender, de todos modos, insistiéndole entre el FORET y la ONG Simón Bolívar, la Federación de Vivienda Popular Simón Bolívar, logramos que se compraran esos terrenos y se convirtiera en lo que hoy es el barrio Simón Bolívar. Las 40 mujeres trabajábamos incansablemente. Yo me acuerdo que yo salía de allá de Simón Bolívar para el Conservatorio de Música acá en el centro. Estaba haciendo un diplomado de literatura y español con Humberto Senegal, uno de los poetas de Calarcá. Entonces yo estaba en ese taller de literatura y cuando me veía adentrar, la directora de Bellas Artes, que era en ese momento Laura Victoria, me decía, mujer, ¿usted es que salió del monte? Le dije, sí, acabo de bajar del monte, porque me iba a clase con botas pantaneras y casco de obrera a entrar al salón de clase. Salíamos a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, y a tirar infantería desde el centro para llegar a La Patria. Yo vivía en ese momento con una de mis hijas, la que después se convierte en la dueña de la casa de Simón Bolívar, en el barrio La Patria. Al día siguiente volví a la misma rutina. En esa época valía el pasaje 500 pesos. Yo bajaba desde La Patria hasta la 19 a abordar el bus que me llevaba a Pinares y al frente estaba el barrio Simón Bolívar. El que hoy es el barrio Simón Bolívar. Hay un dato histórico de Simón Bolívar. Nosotros, primera vez en la historia, un barrio popular tenía su emisora comunitaria, la emisora Simón Bolívar. Teníamos, el colegio está fundado en memoria del maestro de Bolívar. ¿Sabe cuál era el maestro de Bolívar? Se llamaba Simón Rodríguez. Simón Rodríguez era un filósofo, un hombre muy preparado que estuvo al lado de Bolívar, del libertador Simón Bolívar, porque era su maestro, y estuvo también en la construcción del proceso de la Revolución Francesa en París, cuando se da el grito de la Revolución Francesa. Estaba Miranda, estaba Bolívar, estaban los hombres más ilustres de América Latina en París, en el auge de inicios de la Revolución Francesa. Entonces, en memoria del maestro del libertador Simón Bolívar, quedó el colegio del barrio Simón Bolívar, Simón Rodríguez. Es decir, si la gente hubiera tenido un sentido de pertenencia y un empoderamiento y un arraigo cultural, hubiera hecho de ese barrio casi un cielo, un paraíso, porque las casitas eran muy bonitas. A mí me tocó una casita de 2 plantas, terminada con sus 2 habitaciones abajo,
sus servicios todos completos, con teléfono, con televisión, para internet. Eran unas casitas, y son unas casitas agradables. Desafortunadamente, como digo, nuestra gente tenía una cultura, era de las tejas y los ladrillos, más no un arraigo de decir, caramba, nosotros no tenemos recursos económicos, pero tenemos un barrio que fue fundado con mucho cariño por una organización mundial que puso los ojos en el Quindío, uno de los tantos barrios de la reconstrucción del 25 de enero de 1999. María Libertad, y ya para ir culminando, ¿cómo ve usted la ciudad, el departamento, la memoria, 25 años después de ese sismo que nos golpeó tan duro? Analizo que Armenia del Quindío, con el debido respeto que se merece nuestra tierra, en materia de cultura, yo diría que Armenia se desarraigó, porque antes de llegar los años 60, nosotros escuchábamos por todo el sector de la galería, que es un sector netamente popular, el tango. Y desde ahí de la galería hasta la 18, que era la zona de tolerancia, hasta la 50, donde están las niñas buenas, estaba el tango. Después nos veníamos para la Plaza de Bolívar, pedito parado, habían 3 bares, uno de ellos era el sitio de encuentro de toda la muchachada de los 60, y había tango, y había bolero, y había balada. En cuanto al cine, como teníamos teatro, entonces el arraigo cultural del teatro, vimos las mejores películas en nuestros teatros, llámese Bolívar, llámese el Llanuva, llámese el Iskandé, llámese el de aquí de la... ¿cómo es? Yuldana, perdón, el Yuldana, de aquí de la 14. Y los teatros populares, que eran el teatro parroquial de la Iglesia de Piedra, el teatro Tigreros y el Colombia, que era el sector más popular, donde entraban los muchachos que lustraban los zapatos, la gente más humilde, pero de todos modos, en medio de toda esa humildad, entonces, tenía como una magia. Y esa magia era que el que entrara ya, el marihuanerito, el lustrabotas, el que entrara, pero había como un auge de respeto hacia el otro ser humano. Entonces uno iba, salía de una película, y el mejor cine español, con Sarita Montiel, con Lola Flores, con Rocío Dúrcal, ¿sí? Con Rafael el español, cantante español, con Sandro, con todos los pesos pesados de las baladas de los 60 y 70. Entonces, hasta 60, 70, 80, aquí había como un ámbito de romanticismo. Pero ¿qué pasa? Se nos meten las multinacionales, entonces empieza la firma Camus y otros constructores más, y entonces empiezan como el auge de la ingeniería de la selva de cemento en la que hoy estamos parados. Entonces como que se desarraigan los sentimientos y las emociones y se dan vuelco hacia una vida más acelerada, más de corre aquí, corre allá, de búsqueda, de ansiedad, de neurosis, de conflicto, debajo de la mesa haciendo trampa política, y se pierde el arraigo del sentimiento, de la emoción, del espíritu. Pasa a una cultura materialista, netamente consumista, ¿sí? Te venden hamburguesas en toda parte, perros en toda parte, bueno, empanadas en toda parte, te tomas un tinto callejero en una cosa plástica que no tiene sabor a cultura. Sí, es cultura, pero no es cultura de arraigo sentimental, donde se juegan los valores del espíritu, de las emociones, de los sentimientos de los seres. Entonces todo como artificial, como de carrera. Y en medio de todo eso, pues todavía añoramos muchas cosas, pero tenemos que adaptarnos a estas. Y estas para mí, por lo menos personalmente, me duelen mucho.
pero tengo que superar ese conflicto porque es un conflicto que yo no lo puedo cambiar. Y para rematar, ahora nos montaron el cuento de la inteligencia artificial para acabar todavía de desarraigar más el alma, el sentimiento, la emoción. Entonces nos dicen que somos cursis, porque lo que da vida a la vida es el sentimiento, es la expresión, la palabra. Y entonces uno termina siendo como más bien el burlesco, como se dice, como decían los romanos en la época de los romanos. Al pueblo denle pan y circo y lo tendréis contento, decía Julio César, el emperador romano. Al pueblo denle pan y denle circo y lo tendréis contento. Esa es la historia de hoy. Pero en medio de todo ese circo, pues todavía quedan unos arraigos, unos valores, porque no estoy diciendo que todo está perdido, no, aquí hay una sociedad rescatable, pero yo creo que dentro de esa sociedad rescatable quedan las generaciones más jóvenes que son ustedes. Pero en medio de esos jóvenes también quedan unos jóvenes perdidos, que ya era tiempo, no sé desde quién va a ser la voz de los que no tienen voz, de esos jóvenes que están llevados del berraco, como se dice a lo paisa, por la droga, por el abandono de un Estado que lo único que le ha interesado es la selva de cemento, el consumo, en un turismo de consumo y no en un turismo culto. Y desde la academia, ¿qué decir de la academia? Es triste que un bachiller de hoy, de grado desde el 6º hasta el 11 de su país, no, a mí se me enseñan sociales, pero entonces me dicen dónde están los ríos, el Baupés, el de allí, el de allá, pero cuando se le pregunta a un muchacho, porque yo voy a dictar clase a los colegios, ¿usted sabe qué es cultura política? No, a mí no me han enseñado eso. A usted le han hablado sobre en los grados 10º y 11, que son los últimos 2 grados, a usted le han enseñado el contacto social de Rousseau. No, usted le han hablado de lo que tiene que ver, tiene injerencia la Revolución Francesa en Colombia. No, a mí no me han hablado de eso. Eso es sociales. O sea que la cátedra de sociales en los colegios, en pedagogía de hoy, no se están enseñando. En cambio, sí se están enseñando mucha tecnología. Claro, no estoy diciendo deje de usar el celular, deje de usar el computador, pues estamos en este siglo. Pero que no se desarraigue la historia. Porque si Jesucristo en este momento estuviera sentado frente a usted, yo creo que le tocaría en esta sociedad usar un computador y usar un celular, porque está en este siglo. Pero es es lo interno, el yo, el templo interno de las emociones y los sentimientos. Bueno, dentro del contexto político, tengo para decirle que los líderes políticos que tenemos no reúnen ninguna condición ni ética, ni humana, ni social, ni filosófica y ni espiritualmente para gobernar. Ahora, dentro del presidente, lo que tiene que ver con el Congreso de la República, Petro reúne toda una condición para ser un país diferente, pero no está rodeado de seres de luz. Está rodeado más de oscuridad que de luz. Entonces él, por muchas cosas buenas que tenga, por muchas capacidades académicas que tenga, que yo sé que es un hombre inteligente, no puede centrarse en una realidad porque él no se gobierna solo, a él lo gobierna. Y la prueba está que no le han aprobado ninguna ley. Y él quiere hacer de este país lo mejor, pero se está encontrando frente a una realidad, que es un país que no ha madurado, como dice un poquito cristianamente el Evangelio. Cuando Jesús es invitado a la casa de un recaudador de impuestos, que es en Nicodemos, lo primero que le pregunta, maestro, ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna?
debes de nacer de nuevo. Y él se asusta todo porque ya es un viejo. ¿Cómo voy a volver yo un viejo al vientre de mi madre? Y él lo mira y le dice, no, es que no es el nacimiento carnal, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y esta sociedad en la que usted y yo estamos parados, y el caballero aquí está parado, no ha nacido de nuevo. María Libertad, que no se desarraigue la historia. Muchas gracias por aceptar la invitación del 25. Y bueno, antes de que terminemos, usted nos quería compartir un poema de paz. De paz. La palabra es tu espíritu es la palabra. Este tema se llama Poema para la Paz. No es la paz que quiere el mundo. No es la paz de los fusiles, es la paz de nacer de nuevo. Por eso a la paz le falta palabrero, pero también le faltan hombres sencillos, mujeres con calidad humana, médicos interesados en salvar vidas, no mercaderes. Maestros que le enseñen de verdad a soñar a los niños y a los jóvenes. Sacerdotes, pastores, que en verdad sean servidores, ayudando a nuestros hermanos con amor y respeto. Predicando un evangelio basado en la justicia, la equidad, la ética. Abogados, fiscales, jueces, gobernadores y alcaldes que de verdad defiendan a los excluidos de la sociedad y obren con ética en sus defensas para esclarecer la verdad. Soldados de derecha o de izquierda que no disparen sus fusiles y sus tanques de guerra ante los civiles, pues hoy se necesita la ternura de las mujeres que con carácter firme y palabras tiernas le enseñen a los hombres, a ustedes los varones, que ellos también, ustedes también, tienen derecho a expresar su ternura sin tener miedo a perder su masculinidad. Así se puede creer y crear la paz que tanto hemos querido y que tanto necesita Quindío, Colombia y el resto del planeta. Ella es María Libertad, poetisa, revolucionaria, nuestra invitada en este episodio muy especial de El 25. María, muchas gracias por participar de este espacio. Muchas gracias a ustedes que me invitaron y quiero dejarles como recordatorio para que lo tomen. No sé si por acá sale o en el celular. Dos crónicas que me hizo la crónica. Una de ellas está caminando en Europa. Sí. Esta fue el jueves 20 de mayo del 2021. Dice María Libertad, un sueño de izquierda, revolucionaria, icónica, madre y abuela. Esta fue la última que me sacaron. Este lo sacó José Nodier Solórzano Castaño en la crónica, segundo tema de María Libertad, que ustedes lo pueden tomar porque es lo único que me queda para seguir fotocopiándolas. Bueno, María, muchas gracias. Grato siempre charlar con usted y recordar nuestra memoria. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, un capítulo más. Muchas gracias a ustedes y tengan la plena seguridad que mientras yo viva en esta tierra, voy a estar al frente. Ya hoy no será con un fusil, pero ya sí será con las ideas, porque la palabra creo que tiene más poder que un fusil. Que así sea. Qué lindo siempre escuchar y compartir con María Libertad. Agradecimientos especiales a ustedes. Esto también es gracias a ustedes que comparten nuestros episodios del 25,
que nos hacen llegar cada vez más invitados, nos recuerdan muchas más historias. Y bueno, quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal, de Luria Comunicaciones, agradeciendo siempre a nuestro amigo y compañero de este video podcast, Danilo Bocanegra. Lo pueden encontrar como Bocanegra Videógrafo, que próximamente estaremos también haciendo un programita con él para que ustedes lo conozcan. Y recuerden también siempre grabando desde la Biblioteca Jesús Duque Restrepo de la Sociedad de Mejoras Públicas, que en 2 años cumple sus primeros 100 años de vida. Y esto también gracias a Juan Pablo Orozco, a Diego Zambrano, a Felipe Vargas, a nuestro amigo Arlex Parra. Y bueno, si quieren conocer mucho más del 25, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y seguir nuestros episodios desde plataformas de YouTube y de Spotify. Y si quieren compartir también todas estas historias para el 25, no olviden escribirnos a nuestro correo electrónico para seguir compartiendo muchas más anécdotas con ustedes.